compañeros, como todos los lunes damos inicio a nuestra reunión donde tenemos contemplados invitados, o sea, en los cuales expresan a la ciudadanía diferentes actividades o proyectos que tienen a desarrollar, tanto de la iniciativa privada como de la iniciativa pública. Estos días yo creo que hay que avisarle ya a nuestro invitado que pase, de que está de aquel lado. Yo voy por él. Para decirle que iniciamos nosotros a las 8 en punto, ¿no? No, sí, ya saben. Así nada más, para cuidar en un momento las reglas de que sé que está allá afuera. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en una reunión con Obsérvese, viendo aquí, que estuvo con nosotros el compañero Gerardo Aguiñega, viendo aquí diferentes acciones que vamos a desarrollar en esta próxima campaña electoral, donde tenemos nuestra pasarela de candidatos. En este tipo de manejo, vamos a darle la opción, como lo comentamos públicamente, a los de Obsérvese que tengan un asiento con nosotros en la reunión y que tengan la oportunidad de, en ese plazo de tiempo, hacerle la petición a los candidatos de forma escrita y con algún otro antecedente en donde ellos se comprometan públicamente a presentar el 3 de 3, donde puedan en un momento dado evidenciarse, el cual subiremos nosotros a nuestra página de internet como una evidencia clara del compromiso que los candidatos están exhibiendo ante la comunidad. Hoy queremos decirles que más que ser un ente donde ellos pasen aquí y nos presenten sus proyectos, queremos estimular dos cosas: los compromisos públicos, los compromisos que queden definidos con un proyecto de servicio. Gustavo. Buenos días a todos. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Además de que es nuestro invitado, puedo decirles una cosa muy agradable, ¿no? Él es un compañero, y lo voy a decir con el tiempo actual, es un compañero madrugador. O sea, de hecho tuvo el detalle y la oportunidad de estar también aquí dirigiendo, al igual que un servidor, los destinos del grupo. En su momento pues lo desarrolló, y en su tiempo con bastante atino. Hoy está en la palestra de uno de los organismos empresariales más importantes del país. Yo le voy a pedir a mi secretario, por el orden de protocolo, que le dé el nombre y los detalles para que podamos continuar con la presentación de él mismo. Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex, hoy estará con nosotros exponiendo el tema Plan de Trabajo 2016-2017 de Coparmex Nacional. Continuando con el protocolo, voy a pedirle al licenciado Roberto Soto nos dé lectura de la filosofía del Grupo Madrugadores. Con mucho gusto, señor secretario. Buenos días. Y la convivencia universal. Participamos activamente en el desarrollo comunitario y en el mejoramiento social, como fundamento de nuestra independencia y progreso. Tenemos la declaración de principio por el licenciado Julio Astorga. Muchas gracias, mucho gusto. Declaración de principios del Grupo Madrugadores. Como siguiente punto del orden, vamos a pedirle al contador público José Uri nos dé lectura del comportamiento de la sesión. Con el propósito de tener un adecuado desarrollo de nuestra sesión. Bien, en esta mañana tenemos al licenciado Gustavo Walter, presidente nacional de Coparmex, el cual nos dará lectura tema Plan de Trabajo 2016-2017 de Coparmex Nacional. Antes quiero pedirle al arquitecto Gerardo Bolaños nos dé por favor lectura a su currículum. Así será, señor secretario. Bienvenido, Gustavo de Hoyos Walter. Originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y baja californiano de corazón, Gustavo de Hoyos Walter fue electo el 3 de diciembre de 2015 como presidente nacional de Coparmex para el periodo 2016-2017. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y licenciado en Administración de Empresas por el CETIS Universidad, ambos campus Mexicali. Cuenta con una especialidad y maestría en Derecho Corporativo e Internacional por parte del CETIS Universidad. En 1994 se unió como socio a la familia Coparmex y a partir de entonces ha ocupado diversas responsabilidades a nivel local y nacional,
entre las que destacan presidente del Centro Empresarial de Mexicali, presidente de la Federación Noroeste, presidente de la Comisión de Estatutos, presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Fronterizos, coordinador general en la Consejería Jurídica y miembro del Comité de Actualización del Plan Estratégico 2013-2018. Además ha participado como consejero nacional y como miembro de la Oficina de la Presidencia, donde se desempeñó como secretario general e impulsó, junto con su predecesor Juan Pablo Castañón, la iniciativa de una nueva cultura empresarial para México. En el ámbito empresarial es socio y director general de la empresa de servicios legales y consultoría de negocios de Hoyos y Avilés, así como vicepresidente de desarrollo de negocios de Sistemas Logísticos de México, compañía dedicada a diseñar y proyectar, comercializar sistemas de almacenaje de alta densidad y automatización. Su interés por impulsar la educación y el emprendedurismo entre los jóvenes mexicanos lo ha llevado a ser catedrático de programas de licenciatura y maestría en diversas universidades y participar como mentor en el desarrollo de emprendedores de alto potencial a través del programa internacional Endeavor. Además de presidir la Coparmex, actualmente es presidente del H Patronato de la Universidad Autónoma de Baja California para el periodo 2015-2020. Gustavo de Hoyos Walter está casado con Olga Cecilia Márquez y tiene 4 hijos: Ana Lucía, Gustavo Adolfo, Luis Fernando y Karina Alejandra. Sigue en Twitter a nuestro presidente nacional, @G_de_Hoyos_Walter. Muy bien. Al término de ello, habrá una serie de preguntas y respuestas de parte de su moderador. Tú ya conoces el sistema como ex moderador, así que ex coordinador también. Bienvenido. Antes que nada, muy buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado la Semana Santa, que hayan pasado felices Pascuas. Y efectivamente, como aquí se menciona, pues me siento en casa. Fui coordinador de este grupo hace más o menos 25 años y hacia atrás participé como 6 o 7 años. Es que, aunque hace ya algunos añitos de eso, ya pasó mucha agua bajo el puente, pero pues a final de cuentas uno se sigue sintiendo en casa. Y les agradezco mucho que me den la oportunidad aquí de participar, y un saludo desde luego. Me da mucho gusto también a todos mis amigos de los medios de comunicación, y digo amigos, algunos también de hace ya más de 30 años de andar en estas lides juntos. Pues miren, quisiera aprovechar mis 20 minutos, porque son pocos, para platicarles, más que exponerles un plan de trabajo, algunos de los temas principales que nos preocupan en la Coparmex. Antes de ello, déjenme darles un retrato hablado de lo que es la Coparmex hoy en día. La Coparmex está conformada por cerca de 36,000 empresas que están distribuidas pues a todo lo largo y a todo lo ancho del territorio nacional. Representamos aproximadamente el 35%, un poco más, del Producto Interno Bruto del país. Nuestra vertebración como organización está desde luego en la base a través de esas 36,000 empresas, pero también en la parte territorial a través de nuestros 65 centros empresariales, que si le sumamos nuestras delegaciones y representaciones, que son centros, digamos, en proceso de maduración, son 82 ciudades donde permanentemente tiene presencia la Coparmex. A esto hay que sumarle que también forman parte de la Coparmex 26 asociaciones nacionales, cada una de ellas que tiene una presencia muy importante en diversas áreas de la actividad económica. Si mencionara alguna de ellas, por ejemplo, la Cámara Mexicana de la Industria de Radio y Televisión es una de nuestras 26 asociaciones, la Asociación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, y así diversas asociaciones en muy diversas áreas de la industria y la empresarialidad. Si algo distingue a la Coparmex es que nuestra membresía es heterogénea. Es heterogénea a diferencia de nuestras cámaras empresariales hermanas en cuanto a su actividad económica, es decir, tenemos empresas que están tanto en los servicios como en el comercio, como en la industria, y tenemos desde pequeñas unidades empresariales que pueden estar en algún comercio, por ejemplo el sector turismo, en alguna playa de México, hasta la empresa que es el mayor empleador del país, en este caso Walmart. Entonces tenemos, digamos, una participación transversal prácticamente en toda la economía del país, en la parte territorial, en la parte de actividades, y también en las diferentes
digamos, dimensiones de la actividad económica, y esto nos da como organización pues una visión pues muy clara de lo que está pasando, lo bueno y lo malo en el país. En ese sentido, si algo distingue a la Coparmex y que la diferencia mucho de otras organizaciones empresariales, es que nuestra visión va mucho más allá de la agenda netamente empresarial. La Coparmex se funda hace 87 años aproximadamente en Monterrey, Nuevo León, con un proyecto de país, tratando de impulsar un proyecto de economía y mercado con responsabilidad social. Y esta visión que tuvieron nuestros fundadores hace 87 años es precisamente lo que marca que la Coparmex esté siempre preocupado, sí, los temas empresariales desde luego, pero la visión no se agota en los estados financieros, no se agota en aquellos temas que tienen que ver con la actividad económica, sino que trasciende a otros aspectos de la vida pública del país. Y de alguna manera esta visión es la que está presente en nuestro plan de trabajo, que ahorita quiero platicarles algunos esbozos básicamente, y estoy seguro que en la parte de preguntas y respuestas podemos profundizar un poquito más. ¿Qué vemos nosotros en este año y en dónde se enfoca la Coparmex? Miren, nosotros vemos que el país hizo hace cerca de 3 años probablemente el grupo más importante de reformas de fondos estructurales que ha vivido el país en su vida moderna. Sería difícil no reconocer la capacidad que tuvieron los actores sociales, hay que decirlo de esa manera, los distintos partidos políticos, la sociedad, la propia Coparmex, para llevar a cabo en un periodo muy corto de tiempo transformaciones de fondo en la parte legal del país. Si nosotros remontáramos la vista hace 5 o 10 años, una sola de estas reformas, la energética por ejemplo, hubiera sido tal vez un objetivo único por sí mismo para lograr dentro de 5 o 6 años. Nos pasaron tan rápido las reformas que hemos perdido un poco la capacidad de asombro. Pero hay que reconocer que lo que logró el país hace 3 años básicamente fue un gran paso hacia adelante, aunque ahora el reto es lograr que eso se aterrice de lo macro a lo micro, que es precisamente el momento actual en donde estamos atravesando. Eso por un lado. Por otro lado, hay que reconocer que este año inició a nivel internacional como un año, yo lo he denominado la tormenta perfecta. Si nos hubieran dicho hace algunos años que íbamos a tener en un enero de 2016 un tipo de cambio que llegó a estar a 19 por 1 y un precio del barril de petróleo mexicano, el principal producto de exportación, cercano al 19, que estos dos indicadores se iban a reunir, hubiéramos dicho que el país prácticamente se iba a paralizar, que se iba a incendiar. Y lo que hay que destacar es que aunque pasó esto, la tormenta perfecta, el país la logró atravesar o la está atravesando de manera exitosa. ¿Y por qué menciono esto? Porque tenemos la convicción de que si no fuera porque el país en su conjunto logró hacer estas reformas y porque se ha logrado preservar la estabilidad macroeconómica, difícilmente el país podría haber transitado en este momento tan complejo. Hay que voltear lo que está pasando en otros países para darnos cuenta, de lo que esto realmente está significando. Hay que voltear a ver, por ejemplo, con que nos podemos comparar con Brasil y veamos lo difícil de su trance económico. Entonces, el país está obviamente en este arranque de año en una situación compleja, sin embargo y a pesar de los pesares estamos creciendo. Nuestra estimación es que en este año México va a crecer en una tasa que estará entre el 2.5 y el 2.8%, lo cual desde luego no es suficiente para la cantidad de empleos que necesitamos en el país, pero bueno, a final de cuentas es un crecimiento y en un año esencialmente complejo. Otro dato que vale la pena destacar, y repito, aquí es algo que ha construido la sociedad en su conjunto, no es un logro del gobierno, es que tenemos hoy la inflación más baja de la historia. En los últimos 46 años, para ser exacto, no hemos tenido inflación en el nivel que estamos teniendo ahora en el mes de febrero en términos anualizados del 2 y feria %. O sea, son variables, repito, que hablan de lo que son los cimientos del país que hemos construido en conjunto la sociedad y que me parece que son las bases, es la plataforma con la cual podemos aspirar a los próximos años a tener un mejor nivel de desarrollo. En ese sentido, les comento brevemente algunos de los temas que nos preocupan y nos ocupan en la Coparmex. Por un lado, estamos trabajando en mejorar nuestro entorno competitivo como país. Cuando hablamos de competitividad, a veces suena el término un poquito etéreo. A nosotros nos gusta definirlo, la competitividad es la capacidad que tiene un país, una región, una ciudad como Mexicali para atraer y para retener inversiones y talento. En eso se traduce la competitividad, que nos hace distintos para que lleguen mayores inversiones y talento a nuestro país, a nuestra región o a nuestra ciudad. Y en ese sentido les comentaría que los retos que tenemos como país en la parte competitiva, podríamos hacer una lista muy larga, me ocupo de algunos de los aspectos tal vez más importantes. Por un lado, necesitamos mejorar nuestra competitividad fiscal. Si algo le duele a los empresarios a lo largo y a lo ancho de todo el país es la complejidad que implica hoy en día ser un contribuyente cumplido. Lo dije hace unos días en el acto de toma de compromiso y lo reitero ahorita, nadie pone en duda
mucho menos la Coparmex, la necesidad que tiene el gobierno para hacerse los recursos públicos necesarios para cumplir con su cometido. Eso nadie lo discute. A lo que estamos apostando y por lo que estamos trabajando es por contar con un sistema fiscal que permita de una forma mucho más sencilla poder contribuir al gasto público. Hoy en día, si tú ya pasas de 2 millones de pesos de ventas anuales, tienes la misma carga fiscal una empresa que vende 2 millones más un peso que aquella que vende 2.000 millones de pesos. Entonces la carga que implica el ser un contribuyente, un ciudadano cumplido, es excesiva. Es más, yo les diría que el mayor reclamo que tienen los empresarios en lo largo y lo ancho del país no es tanto pagar menos impuestos, sino que sea más sencillo pagarlos. Hoy en día eso es, digamos, lo que más nos aqueja en esta problemática. Y también tenemos una gran carga todavía por superar en la parte regulatoria. Me decía hace unos días uno de los empresarios, titular de una de las empresas más grandes del país, transnacional, que solamente están pudiendo gastar en México el 30% de su presupuesto. Y cuando le preguntamos qué está pasando con el 70% de gasto, nos decía, no lo puedo gastar porque me tardo demasiado en abrir cada negocio. Y cuando entramos más a detalle y decimos, bueno, ¿qué significa esto? Me decía, porque los permisos de construcción, los usos de suelo, en cada una de las ciudades donde queremos abrir nuestros puntos de negocio, tardan demasiado tiempo, tardan hasta 6, 7 y 8 meses. Entonces, de mi presupuesto total que tengo para invertir en México, lo voy a tener que regresar el 70% a Estados Unidos como dividendos, porque no me lo puedo gastar. Esto que pasa en las grandes empresas, de hecho en la empresa que es la principal empleadora de México, pasa también en la microempresa. Hay muchas oportunidades perdidas, muchas ideas viables desde el punto de vista económico y que a veces por la carga regulatoria tan asfixiante que existe no se pueden concretar. Repito, a veces no es un problema ni de recursos, no es un problema de mercado, no es un problema de financiamiento, sino la lentitud que tienen los gobiernos, y lo digo de manera general, los gobiernos municipales, estatales y también el federal, para que podamos cumplir con esta carga regulatoria. Aquí nosotros vemos una luz de esperanza, lo mencionamos hace unos días, el pasado 11 de marzo, para ser exactos, se publicó en el Diario Oficial una reforma a la ley de sociedades mercantiles para darle vida a la ley, a las sociedades por acciones simplificadas. Aquí, más que destacar este nuevo tipo societario, que en sí mismo es un esquema importante, lo que quiero destacar a ustedes es cómo se lograron romper paradigmas. Es una propuesta que surgió de varios jóvenes que lo tomaron los senadores y los diputados y que en un tiempo relativamente récord se aprobó. ¿Qué se rompió como paradigmas? Que una sociedad puede tener una sola persona, que la puedes constituir un solo día por internet, que no tienes que ir ante notario público y que no tiene que costar nada. Esto que existe a partir del 11 de marzo, fíjense todos los mitos que se rompieron en una sola modificación legal, va a permitir que los empresarios de primera generación, los que están apenas empezando, puedan constituir una sociedad mercantil con todos sus requisitos en un solo día sin costo alguno. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación? Hoy en día ya es derecho vigente. Porque como esto hay cientos, por no decir que miles de oportunidades de desregulación que si logramos aprovecharlas en el país podríamos liberar la potencialidad que existe para tener un mayor nivel de desarrollo. Y también tenemos que mejorar en la parte regulatoria en lo que tiene que ver con la parte energética, con la parte financiera y otros temas que si quieren adelante en las preguntas entramos con más detalle. Otros grandes retos que tenemos en este año es el reto de la educación. El reto de la educación siempre ha estado presente en la Coparmex. Nosotros siempre hemos apostado, y ustedes lo saben bien, a contar con una educación de calidad para todos los mexicanos. Esto que ha sido un reto desde siempre, nos parece a nosotros que en la actualidad es un reto que tiene la mayor exigencia, el mayor sentido de urgencia. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque si en el pasado era importante para los países, para las ciudades, su ubicación geográfica, si era importante el tamaño de su población, es más, si era importante la disponibilidad de sus recursos naturales, hoy en día la riqueza verdadera de los países, de las ciudades, ya no tiene tanto que ver con la ubicación geográfica, ya no tiene mucho que ver incluso con recursos naturales disponibles, tiene que ver cada vez más con las capacidades intelectuales. Usted revise los países que están creando riqueza, muchos de ellos no tienen nada que ver, repito, ni con un aspecto geográfico, ni con un aspecto de recursos naturales. Y si esto es una realidad que reconocemos, entonces el país como nunca le tiene que aportar a la educación. Y en ese sentido nos parece a nosotros que la base, digamos lo esencial está en la educación básica. Nosotros aplaudimos y fuimos parte del proceso que permitió lograr una reforma educativa hace 3 años.
nos parece que fue una reforma de gran calado. Vimos con cierta preocupación cómo a mediados del año anterior esto entró en un impasse y prácticamente el gobierno le entró parálisis para ejecutar esta reforma educativa. Después, en el último trimestre del año, aplaudimos y reconocimos que hubo un paso hacia adelante y que la Secretaría de Educación, después del cambio de su titular, siguió adelante con lo que tuvo que ver con la evaluación de los maestros. Eso es un logro que a veces nos pasa de noche. Qué bueno que se logró. Sin embargo, ahora estamos ante un momento, una gran definición, porque ha entrado también en una especie de parálisis la parte que tiene que ver con la evaluación de los alumnos. Esta evaluación de los alumnos que se había proyectado que fuera de manera anual, hay algunas voces que pretenden que ahora se haga de manera de cada 3 años o cada 4 años. Nosotros en la Coparmex estamos pugnando para que la evaluación de los alumnos, escuela por escuela, salón por salón, se haga cada año. ¿Por qué? Porque 3 años son demasiados, son muchas oportunidades perdidas, sobre todo cuando tenemos un país donde está enfermo en la calidad educativa. Entonces estamos presionando y comunicándonos, dialogando intensamente con la Secretaría de Educación para que no haya un paso atrás en la reforma educativa. Estamos exigiendo que esta evaluación en los alumnos en todas las escuelas de México, sin excepción, se lleve a cabo de manera anual. Porque repito, si nos esperamos 3 años para conocer si nuestros hijos o nuestros nietos, los que estén más grandecitos, están recibiendo o no la educación de calidad en una escuela pública o privada, probablemente cuando se tomen decisiones correctas para moverlo a otra escuela sea demasiado tarde. Entonces aquí tenemos un gran reto, y también de la mano con este reto de la educación pública privada, pero la educación pública básica, está también el reto de la educación superior. Necesitamos que nuestras universidades públicas y privadas ofrezcan programas de mucha mayor calidad, con mucha mayor conexión con el mercado laboral. Tenemos que encontrar la forma para romper ese ciclo de que los jóvenes, después de toda una inversión de años de sus familias, del Estado mexicano en su formación universitaria, no encuentren una oportunidad de trabajo. ¿Y qué estamos haciendo en la Coparmex? Empezamos a partir de hace 2 años un esfuerzo que es el modelo mexicano de formación dual y el modelo mexicano de alternancia. Es un modelo que estamos copiando, tropicalizado, de Alemania y de Francia, que implica que cada vez más jóvenes desde que están en su formación universitaria tengan estancias prolongadas en las empresas para que en el momento que egresan de la educación superior ya tengan las capacidades, no más el conocimiento, y de esta manera puedan insertarse de manera exitosa en el mercado laboral. De hecho, les comparto que dentro de 10 días voy a estar en Alemania con el ministro de Educación, con el que es mi par en Alemania, para tratar de profundizar en este esfuerzo y que pasemos de unos cuantos centenares o unos pocos miles de jóvenes que tienen esta oportunidad para potenciarlo a nivel nacional de manera mucho más acelerada. Es el propósito central, lo que vamos a estar en Alemania en los próximos 15 días. Otros grandes retos de los que quisiera hablarles el día de hoy es el reto del Estado de Derecho. Lo decía hace unos días, que si algo está diferenciando a México es que no tenemos una simetría entre el nivel de desarrollo que tiene el país, probablemente entre las 15 economías más desarrolladas del mundo ya hoy en día, con nuestro Estado de Derecho. Nuestro Estado de Derecho nos sitúa muy por debajo de la media tabla incluso, y esto se está convirtiendo en una gran debilidad estructural para el país. Y déjenme ponerlo de esta manera: cada vez más las grandes empresas multinacionales deciden estar o no estar en un país tomando en cuenta fundamentalmente el Estado de Derecho. Ustedes lo saben que las prácticas anticorrupción hoy en día son la norma de actuación de las grandes corporaciones multinacionales, y si saben que operar en un país puede implicar un nivel de riesgo de ser sancionados en su propio país por las prácticas en otros países, deciden o no invertir o invertir con mucha cautela en un destino específico, y eso es lo que nos está afectando a México. México desafortunadamente está muy mal evaluado en materia de Estado de Derecho, está muy mal evaluado en materia de corrupción, está muy mal evaluado en materia de opacidad, y eso está deteniendo mucho el progreso, sobre todo lo que tiene que ver con la llegada de inversiones del exterior. Y entonces, al hablar de Estado de Derecho, para tratarlo de decir con sus letras, estamos hablando de atacar 4 de los grandes retos que tenemos como país en esta materia. Por un lado, la parte de seguridad personal. La seguridad personal sigue siendo en muchas partes del país un bien escaso. Se los digo con conocimiento de causa, porque cada semana estoy recorriendo 2 ciudades del país, y todavía hay lugares donde la seguridad es, repito, un bien escaso. Y bueno, la seguridad es a las ciudades lo que la salud es a las personas. Cuando nos falta la seguridad, pues prácticamente no podemos hacer nada más.
caemos en el inmovilismo social, y les puedo asegurar que hay lugares del país en los cuales todavía no se puede hablar de otra cosa que no sea seguridad. Y para nosotros en Coparmex, mientras haya 1, 2, 10 o 20 ciudades del país donde un trabajador no pueda, por ejemplo, elegir un turno vespertino o nocturno por el miedo de caminar de la parada del camión a su empresa, o un empresario se la piense 2 veces para abrir una sucursal de su negocio por miedo a estar visible y ser sujeto a un acto de extorsión, mientras eso pase en una sola ciudad del país, y pasa en muchas todavía, no podemos considerar que la batalla contra la seguridad está ganada. Ciertamente hay que reconocer que a nivel país se ha mejorado. Hay ciudades que ya no tienen, y qué bueno que así sea, los niveles de inseguridad que llegaron a tener hace 10 o 15 años, pero sin embargo, repito, es un reto que no podemos considerar agotado. Es más, estamos, yo pienso, a la mitad del camino de lo mucho que tenemos que hacer todavía. Otro gran tema que nos preocupa en la parte de seguridad tiene que ver con la seguridad patrimonial. Esa es otra de las grandes dimensiones que tiene el reto del Estado de Derecho. ¿Y a qué me refiero con la parte de la seguridad patrimonial? Déjenme ejemplificar en 2 vertientes. En algunas partes del país todavía es un grave reto transitar con la mercancía producto de la operación de una empresa micro, artesanal o una gran empresa del sector electrónico, y llevar la carga del lugar de producción al centro de distribución implica un gran riesgo de seguridad. Y lo que es más doloroso es que a veces los choferes de estas unidades son desprovistos de la carga, a veces son llevados con la propia carga, con el propio medio de transporte, y nos podemos encontrar después a estas mercancías en el comercio, no digo informal, en el comercio ilegal, comercializándose de manera impune. Esto es un problema que todavía nos duele mucho en el país. Nos duele que todavía empresas puedan ser cerradas por un movimiento con la etiqueta de que es un movimiento social, y que las autoridades les tienden la mano para hacer cumplir la ley y despejar el acceso a una empresa que está siendo clausurada simplemente porque en la ciudad hay un proceso electivo, un proceso de evaluación académica o cualquier otro pretexto, y que no pueda ejecutarse la ley de manera clara. Y también nos duele mucho en la parte de la seguridad patrimonial la falta de certeza que tenemos todavía en muchas partes del país en la tenencia de la tierra rural y en la tierra urbana. Todavía hay lugares del país, y Baja California no es la excepción, donde algún desarrollador turístico, un desarrollador inmobiliario de vivienda o un desarrollo industrial, para tener certeza de la propiedad que está pretendiendo adquirir, tiene que sentarse en la mesa con 2 o 3 personas que se dicen propietarios, 2 o 3 personas que tienen un título de esta propiedad, y para no correr riesgos tiene que pagar 3 veces por la misma tierra, porque si no lo hace así corre el riesgo de que después, ya que ha edificado algo sobre esa tierra, aparezca un presunto propietario, y con esto hay un riesgo económico mucho mayor. Esto no se le puede explicar a un inversionista internacional, no se le puede explicar a un turista que quiere adquirir un condominio, y sin embargo son retos que tenemos en el país y que siguen deteniendo el desarrollo nacional. También en la parte de Estado de Derecho tenemos un gran reto en lo que tiene que ver con la transparencia. Ustedes lo recordarán, hace algunos años, siendo presidente Vicente Fox, dieron los primeros pasos en materia de transparencia. Surgió el IFAI después de una lucha ciudadana por tratar de abatir un poco la opacidad. Hoy estamos viviendo el proceso para tener una transparencia de segunda generación. Y aquí aprovecho el foro para hacer un llamado, porque tenemos 26 estados, entre ellos el de Baja California, que no han actualizado su marco en materia de transparencia. Ya están llegando varios estados, entre ellos Baja California, tarde a la cita. Necesitamos que estos 26 estados adecúen su legislación en materia de transparencia a las reformas que se dieron a nivel nacional con el INAI, para que la transparencia pueda ser, digamos, un derecho vigente, real en México. Aquí tenemos que superar las ataduras que se tienen psicológicas, políticas, y abrirnos. El principio de máxima publicidad debe estar siempre vigente en materia de transparencia, y se requiere generosidad de todos los actores. Repito, aquí ya estamos llegando tarde a la cita. En el mes de mayo se vence el límite, el 5 de mayo para ser exactos, para que las legislaturas de los estados aprueben sus modificaciones a la ley de transparencia, y nos parece que tenemos que hacer la tarea. Pero además en 2016 tienen que aprobarse a nivel federal 2 leyes que me parecen que son de muy profundo calado, muy importantes. Por un lado, tiene que aprobarse la ley de datos personales,
donde es el equilibrio para asegurar que los datos en posesión de particulares o de entidades públicas sean adecuadamente custodiados, y también se tiene que aprobar en 2016, concretamente ya estamos retrasados, se tiene que aprobar la ley de archivos, la ley general de archivos. Esto parecería un tema menor, pero a mí no me cabe ninguna duda, y por eso los planteo de esa manera, que es probablemente la base, el sustento para que funcione bien el sistema de transparencia. Hoy en día, si ustedes solicitan a una autoridad pública una información, fácilmente les puede decir o que la información está reservada, o les puede decir que la información es inexistente, o si ni está reservada ni puede decir que es inexistente, les puede entregar un dispositivo magnético con 100 millones de caracteres cuando ustedes quieren ver nada más una factura. Y esto es prácticamente pues, ponerlos a buscar un pájaro. ¿Por qué es tan importante la Ley General de Archivos? Porque la Ley General de Archivos va a establecer las bases, cómo tiene que conservarse la información, cómo tiene que clasificarse, y eso va a permitir que los ciudadanos puedan con toda precisión decir qué es lo que necesitan y cómo se les tiene que entregar. Digamos, esta parte es la que va a permitir que el derecho de transparencia pueda tener plena vigencia. Ya está en default el Congreso de la Unión, esta legislación debe haberse aprobado ya hace algunos meses, y aquí lo digo con toda claridad, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión están en default constitucional porque no han cumplido con esta exigencia legal. Y finalmente, el tercer apartado, pero el cuarto apartado, y no por ello menos importante en el Estado de Derecho, es el Sistema Nacional Anticorrupción. Les comento que el Sistema Nacional Anticorrupción, para que esté en plena vigencia, requiere aprobación de 22 leyes. 22 leyes para que tengamos verdaderamente un Sistema Nacional de Anticorrupción en toda su dimensión. El pasado 17 de marzo, para ser exactos, con un grupo de organizaciones civiles, fuimos a la Cámara de Senadores y le entregamos a los senadores de todas las fracciones políticas una iniciativa de ley, popularmente conocida como Ley 3 de 3. Tras esta iniciativa, que repito, coloquialmente hemos llamado 3 de 3, está en la voluntad explícita, con firma de promedio, con credencial de promedio de 302,000 mexicanos, entre ellos 104,000 miembros o simpatizantes de la Coparmex, que con nombre y apellido firmaron el apoyo a esta ley. A veces se ha querido trivializar diciendo que es una ley que solamente va a exigir, que en sí mismo sería un gran avance que los funcionarios tuvieran que presentar su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de intereses, pero realmente es una ley de responsabilidades administrativas mucho más amplias, que sí contiene la obligación de estas 3 declaraciones, pero que va, repito, mucho más allá de eso. Simplemente para ejemplificar, debo decirles que hoy en día la legislación mexicana, y aquí hay varios abogados, pues no reconocen la corrupción más que la corrupción de menores, probablemente en materia penal, pero la corrupción como fenómeno social, como fenómeno económico, prácticamente es un fantasma en nuestra legislación. La principal aportación de esta propuesta de ley, que fue construida con los mejores técnicos del país, con gente con mucha experiencia y recogiendo prácticas internacionales, es que define 10 tipos muy precisos de corrupción. Especifica que cuando hay la corrupción, incluso sin ser funcionario público, porque ya hay que reconocer lo que esas prácticas no nada más existen en el sector público, pero quedan perfectamente tipificados. Aquí lo que estamos convocando es para que nuestros legisladores pues se den cuenta de la importancia histórica que tiene esta medida. Recuerden ustedes que apenas hace 3 años se modificó nuestra Constitución para permitir la iniciativa ciudadana, y qué bueno, la verdad es que me parece algo que podríamos clasificar a nivel histórico, que el primer ejercicio que se está dando para presentar una iniciativa ciudadana en materia federal es una ley de responsabilidades administrativas. No es casualidad, es como se está recogiendo por la sociedad este clamor por poder erradicar este flagelo que tenemos como país en materia de corrupción. Pero no basta ahí, hay 21 leyes adicionales que tienen que aprobarse en este año, y al final del camino lo que esperamos que en 2016 terminemos con un sistema nacional anticorrupción de verdad funcionando, y entre otras características ese sistema nacional anticorrupción debe contar con un fiscal nacional anticorrupción que tenga plena autonomía de gestión administrativa, presupuestal y política. Miren, cuando le preguntaron a la procuradora, a la fiscal de Guatemala, qué había hecho para poder encauzar al presidente de Guatemala, que hoy está tras las rejas, le dijeron cómo le había hecho, respondió muy sencillo, dijo: me dieron autonomía. Ese es el gran reto. Revisemos los países donde ha funcionado esto, porque hay autonomía. En Estados Unidos ha habido en el año pasado 19 gobernadores que han sido señalados de corrupción, todos ellos han sido encausados
y más de 2/3 partes de los mismos pisaron la prisión. En México ha habido 40 casos, básicamente, por ejemplo, de gobernadores en los últimos 5 años, y pregúntenme ustedes cuál de ellos ha sido encausado. Ni uno solo. ¿Y cuál es la base? Que las autoridades encargadas de perseguir los actos de corrupción pues dependen de los propios funcionarios que deben de ser perseguidos. Entonces necesitamos dotar, repito, y ahí está el secreto de autonomía financiera, política y de gestión al fiscal nacional anticorrupción para que pueda hacer cumplir la ley. Y termino platicándoles del cuarto gran reto que vemos en este año en la Coparmex, que es el reto del desarrollo inclusivo o incluyente, como lo queramos llamar. Algo que nos preocupa mucho en la Coparmex es que México no está logrando abatir la pobreza y no está logrando abatir, es más, está creciendo la desigualdad. ¿Por qué esto es un gran reto? Porque a nivel mundial se ha planteado como uno de los grandes objetivos del desarrollo sustentable, uno de los 17 objetivos, que para 2030 lo que es la pobreza extrema pueda ser erradicado sobre la faz de la tierra. Y debo decirles que muchos países, incluido África, incluido Asia, están avanzando en números porcentuales, algunos a doble dígito, en la erradicación de la pobreza. La pobreza ha bajado 10 dígitos tan extrema en el mundo en los últimos 8 años. El gran problema que tenemos es que en México no nos estamos moviendo en este sentido. En México estamos estacionados, e incluso si lo medimos bajo ciertos criterios, la pobreza está aumentando. Entonces aquí tenemos un gran reto como país. No es un reto solamente del gobierno, no es un reto solamente de los empresarios, pero tenemos que hacer algo para que les llegue mejor niveles de bienestar a amplios sectores de la población. Y aquí el gran signo de los tiempos es la observancia del gasto social. Nosotros decimos en la Coparmex que así como hace 20 años el paradigma era la observación electoral porque no confiábamos en las elecciones, y así como hace 10 años el paradigma fue la observación en materia de seguridad pública para conocer la cifra del delito, cómo estaba combatiendo, dónde pasaban los ilícitos, hoy en día el paradigma es la observación del gasto social, porque son miles de millones de pesos que en todos los niveles de gobierno van teóricamente a batir este flagelo, y desafortunadamente todas esas carretonadas de dinero no están logrando su propósito. Y aquí no hay más que dos explicaciones. Una de ellas es que mucho el dinero se queda en el camino, es decir, no tenemos eficiencia y de cada peso probablemente solamente 60 centavos o un poco menos llegan a sus destinatarios, o bien los programas que se están implementando no están teniendo la pertinencia adecuada, es decir, estamos dando mucho más el pescado que enseñando a pescar. Entonces aquí tenemos que reforzar el esfuerzo como sociedad, porque si no logramos abatir en los próximos años nos vamos a quedar marcados como un país probablemente sí con un gran desarrollo en términos absolutos y en términos del Producto Interno Bruto, en la economía 12 o 11 del mundo, pero probablemente unos países con más graves niveles de desigualdad y de pobreza. Y ahí estamos apostados en la Coparmex, estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social y trabajando a través de las empresas socias para que logramos contribuir también a batir este grave. Y bueno, termino diciéndoles que estos retos que les he comentado son los retos que tenemos en la Coparmex, pero a fin de cuentas son los retos de México, son los retos que tenemos todos los grupos, como lo que es madrugadores, y ojalá que cada quien en la parte que nos corresponda, algunos formando opinión, otros en acción a través de las empresas, podamos contribuir para que estos retos que les acabo de mencionar, de la competitividad, el reto de la educación, el reto del Estado de Derecho y también el reto del desarrollo inclusivo, podamos llegar a buen puerto durante este año. Y pues agradezco mucho la oportunidad y pues quedo aquí dispuesto a sus gracias. De hecho, yo creo que los puntos de vista que acabas de expresar son puntos que concordamos totalmente los madrugadores. Muchos de los grupos con los que estamos en un momento haciendo alianza tienen parte penetrante en muchas de esas particularidades que he señalado. Señor secretario, nada más para continuar con el protocolo de las preguntas, le doy la Muchas gracias. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Sin lugar a duda, Coparmex es una de las cámaras de primer nivel a nivel nacional. Pues ya tienes 26 asociaciones y 36,000 empresas que están manejando. Y bueno, la participación en el Producto Interno Bruto es del 35%, pues quiere decir que es de bastante peso. Toca este tema muy interesante, como es la reforma, la transparencia. En la reforma, pues muchos decíamos y nos desesperamos porque no se veían los resultados. Afortunadamente ya se están viendo y tú nos lo acabas de confirmar, que en algunos casos hay avances. Como decimos los mexicanos, a veces la tardanza nos mata, ¿verdad? Pero nos hubiera matado más
el dejar morir y que la reforma no se hiciera. Es muy interesante también que tienes ahorita ese viaje a Alemania. Es interesante, uno de mis hijos acaba de regresar de Alemania, ahora en marzo, y pues la verdad viene muy cambiado, trae muy positivo en muchas cosas, y ojalá sirva para que se apliquen en los estados. Yo la pregunta, quiero hacer la pregunta que se ha tocado ya en Coparmex local, es cómo manejar una nómina adecuada a las necesidades administrativas y operativas de los municipios. Y esto es a nivel nacional, porque los municipios a nivel nacional todos tienen problemas. Y el caso de Mexicali, pues arriba del 70% de lo que ingresa o de lo que recauda, pues se va a nóminas. Y yo creo que en la actualidad, con tanta herramienta que tenemos electrónica, no es posible que tengamos nóminas tan altas. Creo que habríamos de aprovechar la herramienta que contamos ya en estas épocas para ser más efectivos. Y esa sería mi pregunta. ¿Qué se está haciendo a nivel nacional y pues también aquí en el Estado? Mira, quisiera responder la pregunta abriendo un poco la visión. El gran problema que tenemos en los gobiernos municipales prácticamente de todo el país, en Baja California no es la excepción, es la falta de capacidades financieras. Esta falta de capacidades financieras tiene que ver con problemas que se traducen en la falta de poder atender adecuadamente el problema de seguridad, el problema de alumbrado, el problema de limpieza, la prestación de los servicios municipales básicos. Desde luego, el tener un desequilibrio en la parte de la nómina municipal pues es uno de los factores que de manera más importante contribuye a esta imposibilidad de los gobiernos municipales para cumplir con sus funciones. Es un mal que no solamente está en Baja California, está en gran parte del país. Lo que nos parece a nosotros es que tenemos que atacar ese problema de manera integral. Va a ser difícil en el corto plazo que muchos municipios en todo el país puedan disminuir de manera abrupta sus relaciones laborales. Al final de cuentas hay derechos laborales adquiridos ahí. Se requieren recursos también para poder prescindir de buena parte del personal. Hay que buscar esos recursos. Lo que tiene que ser, me parece a mí, la solución va en dos dimensiones. Primero, cómo los gobiernos municipales se hacen de mayores recursos. Ese es uno de los grandes retos. Y aquí, aunque no nos gusta a los ciudadanos, la parte de los impuestos prediales juega un papel muy importante. Todavía en muchas de las ciudades de México el impuesto predial que se paga no tiene una relación directa con el costo de los servicios. Sí nos gusta a nosotros tener recolección de basura, nos gusta tener alumbrado, nos gusta tener una calle en buenas condiciones, y a veces, si le sacamos la cuenta cuál es nuestra participación desde el punto de vista del impuesto predial, repito, y no generalizo, pues no hay una simetría entre lo que contribuimos como ciudadanos. Se requieren más ingresos en los gobiernos en lo general, y se requiere también mucho más eficiencia. No podría dar una receta para decir cómo lo tiene que solucionar un gobierno municipal en particular. Desde luego que ahí hay un gran reto, y mientras no se logre un equilibrio, no hablo necesariamente de prescindir de 1, 2, 100 o 1000 trabajadores, mientras no hay un equilibrio, pues va a haber una falta de capacidades financieras en los gobiernos municipales y difícilmente van a poder cumplir con sus objetivos. Bien, muchas Gracias. Gustavo, bienvenido. Pues escuchamos con mucho interés aquí los madrugadores, los puntos que sobre todo la reflexión que nos hiciste al principio. Coparmex no solamente es un organismo empresarial que defiende los derechos de sus miembros como organización patronal, como así lo establece la Constitución, sino va más allá, ¿verdad? Y participa en actividades muy interesantes que interesan, ocupan y preocupan a los mexicanos. Y en especial aquí en otros madrugadores, como bien lo dijiste. Hablaste de programas de trabajo ligados con la anticorrupción, con el Estado de Derecho, la seguridad y sobre todo por la educación. Son temas de veras que interesan mucho a nosotros y que obviamente no los vamos a dar, el tiempo no lo va a permitir. Pero, ¿qué legado, Gustavo, sientes que vas a dejar cuando termines tu año, tu periodo? Porque yo siento que uno de los más importantes, y lo vimos con mucho énfasis ahora que el señor presidente de la República estuvo en tu toma de protesta, fue pues el Estado de Derecho y la cuestión de la anticorrupción.
Ahí se ventilaron varios aspectos en que el presidente dijo pues que en esto también participa en la cuestión de corrupción muchos empresarios. Lo dijo ahí y también habló pues de establecer ya conjuntamente con Parmex y otras instituciones una lucha frontal contra la corrupción. ¿Qué te merece ese mensaje del presidente y cuál podría ser tu legado al dejar el puesto? Mira, Roberto, no estoy tan preocupado por un legado personal porque si algo distingue a la Coparmex precisamente es su vida institucional. Tenemos nuestros principios, nuestros valores, nuestro plan estratégico construido de manera institucional y a cada uno de los presidentes pues nos toca tomar esta frente en un punto y entregarla en otro punto. En la circunstancia que me toca a mí la presidencia, me parece que la parte del Sistema Nacional Anticorrupción y la parte del Sistema Nacional de Transparencia son dos de los grandes retos que tenemos para lograrlo, no nada más la aprobación legal, sino su aplicación en la vida cotidiana del país. Sin ninguna duda les digo que así como hace 20 años el principal reto que tenemos como país era combatir la inflación y todo el mensaje en lo público, en lo privado, era lograr estabilidad económica, hoy en día hay que preservarlo, claro está, no es un bien ya ganado de manera eterna. Pero así como nos preocupaba y decíamos que sobre esta se iba a construir la posibilidad de que hubiera financiamiento, que no se perdiera el poder salarial, que pudiera haber mayor inversión, así como eso fue una cruzada nacional, que incluso ustedes recordarán hasta se reformó la ley del Banco de México para poner que es el propósito del Banco de México, lograr abatir la inflación. Hoy en día me parece que el gran reto del país es ser un país con mucha mayor transparencia y la erradicación de la corrupción. Y por eso 2016 tiene que ser el año que nos signifique, no al presidente de la Coparmex, sino al país en su conjunto, que logremos aterrizar el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Esos son los grandes retos que tenemos en 2016, la parte legislativa, y en 2017 la implementación ya en la vida cotidiana. Si logramos dar este paso en el país, créanme ustedes que las potencialidades de desarrollo van a multiplicarse, porque repito, no hay una simetría entre el nivel de desarrollo que tenemos como país, entre las economías 12 a la 15 del mundo, según cómo nos midamos, y el nivel de nuestro Estado de Derecho, que estamos en los 70s y en los 80s lugares del mundo. Ahí algo no está jalando bien y lo que está traduciéndose es en muchas oportunidades de desarrollo perdidas. Muy amable. Pues no cabe duda que se está trabajando en todos los aspectos, trabajando mucho. Sin embargo, los resultados son muy pocos. Todo lo que hemos estado viendo en los últimos 30 años es lo mismo. Siempre hay mucho trabajo, siempre hay muy buenas teorías y prácticas, pero el resultado es que México, que lo sentimos todos los aquí presentes, México sigue para abajo. Estamos ahogados en corrupción. Aquí enfrente, por ejemplo, no por nada el señor le dedica gran parte de su tiempo, tiene su organización Avanza Sin Tranza, por algo habrá salido y creo que todo el mundo tenemos la misma sensación. El chiste, mi pregunta va encaminada a que Coparmex, con la fuerza que tiene y con el prestigio que ya ha logrado a través de los años, es una parte más de esa maquinaria de ese gobierno. Coparmex puede tener un sentido crítico fuerte para apoyar a todos los mexicanos que estamos bastante cansados de lo que está pasando. Sí. Si algo caracteriza, yo creo, a la Coparmex, no de hoy, sino de siempre, es su independencia. Si alguna organización empresarial puede jactarse de siempre haber sido afiliación voluntaria, de tener un sentido crítico, es precisamente la Coparmex. Recuerden ustedes que la afiliación en Coparmex siempre fue voluntaria, nunca se ha recibido recurso público para su operación y los presidentes, no me cabe ninguna duda, en cada centro empresarial, de unos 65 centros, desde luego el presidente nacional, todos estamos comprometidos por articular adecuadamente y ser un engranaje no del gobierno, de la sociedad. Tampoco no vamos a sobredimensionar y decir que la Coparmex va a cambiar el país por sí sola, pero lo que sí le aseguro que la parte que nos corresponde en lo público, en lo privado, lo hacemos cotidianamente y somos una voz crítica desde el presidente de la República hasta cualquier municipio donde tenemos presencia física.
Ahí están las grabaciones del discurso que se dijo el día 17, con toda claridad puntualizamos eso que acabamos de decir aquí, lo dijimos también en la Ciudad de México: la corrupción y la opacidad y desde luego la impunidad son de los grandes flagelos nacionales, y nosotros estamos comprometidos, estamos apostados a hacer la parte que nos corresponde. No es casualidad, repito, que las 302,000 firmas que se obtuvieron a nivel nacional para la ley de responsabilidades administrativas, 101,000 infracciones, para no equivocarnos en el exacto, fueron obtenidas por los empresariales. Por sí misma la Coparmex logró el objetivo que se requería para que fuera una iniciativa ciudadana. No son tareas fáciles, hay que salir a la calle literalmente a recabar firmas, y entonces estamos apostados, no nada más en la crítica, no nada más en la queja, sino en la acción para lograr que eso se transforme. Escuchar tus palabras y sobre todo comentarte lo siguiente: los Maduradores, como foro de expresión ciudadana, está fomentando dentro de su actividad precisamente ese marco, ¿no? Hacer un vocero de todas aquellas personas y aquellas actividades que se desarrollan en nuestro estado y en nuestro país. Hoy quiero comentarte que nuestro grupo ha hecho un convenio con Obsérvese para darle sustantivo a la actividad que se hace aquí cada periodo de elecciones, que es la pasarela de los candidatos, opcionando precisamente para que públicamente se les exija a ellos presentar el 3 de 3. O sea, al menos en nuestra página de internet, en donde luego vas a tener la oportunidad de ver grabada esta conversación, esta plática que has tenido con nosotros, estamos haciéndolo público. Pero quiero comentarte, y la pregunta va entendida, es: ¿dónde crees tú que está el mayor obstáculo? O sea, a veces parece ser que nuestro país tuviera un enemigo adentro, que cualquier cosa que se quisiera hacer en favor de que sea algo que, o sea, se ve claro, pulcro, transparente, que otros países lo han adoptado, pareciera que en nuestro país hubiera una corriente contraria para que en un momento dado no se efectuaran los cambios o las actividades que se tuvieran que llevar a cabo. ¿Dónde crees que está enquistado ese problema? Déjame responder esta pregunta con una visión producto del contacto cotidiano con empresarios de todo el mundo que tiene el presidente de la Coparmex. A veces, cuando estamos atravesando el bosque, vemos muchos troncos uno tras otro y a veces parecería que no estamos avanzando. Cuando me toca conversar con empresarios que están pensando en invertir en México o que ya invirtieron en México, algunos presidentes de las corporaciones más grandes del mundo y que tienen algunos meses sentados acá, ellos nos ven diferente. Sí ven el reto de la corrupción como un gran problema para el país, pero también ven que el país está avanzando. Yo soy los convencidos de que tenemos grandes retos por delante, grandes retos en este año 2016, como acabamos de mencionar: el reto de tener un sistema nacional de anticorrupción, de tener un sistema nacional de transparencia, el reto de abatir la sobreregulación, pero también reconozco, y eso es importante tenerlo siempre claro, que hemos avanzado mucho como país. Miren ustedes, pocos países están creciendo a nivel de México, pocos en el mundo entero. Pocos países tienen dentro de las primeras 50 economías del mundo la inflación que tiene México. En pocos países está creciendo el mercado interno como está creciendo en México. Es más, por poner un caso, el sector automotriz tuvo las ventas en 2015 mayores de toda su historia y piensan que en 2016 va a ser todavía mayor. Entonces, a veces es importante también, para no caer en el pesimismo desmedido, tener ese balance, entender que tenemos grandes retos, trabajar para lograr abatir esos retos, pero también reconocer que como país en su conjunto, y no es un mérito del gobierno, lo hemos hecho entre todos, sí hay avances importantes. Yo me refería al principio de mi exposición que a veces perdemos la capacidad de asombro, pero si las transformaciones que se hicieron con la participación de la sociedad y de todas las fuerzas políticas las hubiéramos planteado que fueran posibles en un año o en 2 años, esas 13 reformas, hubiéramos dicho que era un sueño guajiro, que era prácticamente imposible, y sí se lograron. Entonces, ¿cuál es nuestro gran reto? Lograr aterrizarlo bien. En 2016, 2017, 2018, aterrizarlo bien para que se libere toda la potencialidad que tienen estas reformas. La reforma del sector financiero, por ejemplo, que es la menos conocida de las reformas.
Cualquiera de ustedes ahorita puede ir a una institución bancaria y lograr sustituir su préstamo de vivienda que contrataron hace 5 años por un banco que se los pueda dar probablemente a la mitad de la tasa. Eso es posible porque una reforma financiera que permite que ya no tenga que haber un consentimiento del banco acreedor, ahora con un banco que les esté ofreciendo una mejor tasa. Hoy podemos conseguir cualquiera de nosotros prácticamente un financiamiento de un automóvil a una tasa del 6, del 7 o del 8%. Los que no estamos aquí tan chavos recordarán que era imposible hace apenas 20 años tener un financiamiento automotriz. Imposible. Hoy más o menos es algo sencillo. Entonces sí hay grandes avances como país. No hemos de celebrarlo y caer en la complacencia, pero tampoco caer en el pesimismo desmedido. Para mí, ¿en dónde está la fórmula? Participación ciudadana. Participación ciudadana para acelerar los cambios, para evitar los retrocesos y para que, digamos, el país siga llevando el rumbo correcto. Creo que ahí está la solución. Gustavo, pero la verdad es que parte de lo que tú comentas, la vertebración ciudadana, es un ejemplo que los países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, se ve en su montaje propio de ciudadanía, la participación que cada ciudadano fomenta para estar activando al gobierno, para estar criticándolo, y eso precisamente es lo que tenemos que motivar todos nosotros, todos los ciudadanos, no solamente madrugadores, sino en las diferentes actividades que desarrollamos. Gustavo, le cedo la palabra al secretario para continuar con el protocolo. Nada más darle las gracias a Gustavo. Creo que nos da una visión muy clara de lo que Coparmex está realizando por el país, como todas las demás organizaciones empresariales, que creo que están cada una poniendo su punto de ahí. Para los mexicanenses, para los amigos, es un orgullo precisamente hoy tener al presidente nacional de Coparmex con nosotros, y más que es un cachanilla por adopción, ya casi pues te agarraron muy chiquito desde los 3 años, así que no, un gusto para nosotros, Gustavo, y paso a la entrega del reconocimiento y después a la rueda de prensa que te toca, que creo que los periodistas están con todo, y agradecerles precisamente la presencia que el día de hoy tienen con nosotros como cada lunes para poder tener la oportunidad de brindar este tipo de presentaciones a la comunidad. Gracias a los medios de comunicación. Voy a pedirle a todos que se de pie, por favor. Gustavo, sabemos que el señor presidente le acaba de dar un reconocimiento no tan hermoso como pero lo hacemos de mucho corazón, los cachanillas de madrugadores. El Grupo Madrugadores de Mexicali, Foro de Expresión Ciudadana, otorga el presente reconocimiento al licenciado Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex, por su valiosa participación en el desayuno del Grupo Madrugadores de Mexicali, exponiendo el tema Plan Nacional de Trabajo 2016-2017. A 28 de marzo de 2016 firman el licenciado Jaime Félix Cabaño Osuna y el secretario ingeniero Fernando Miranda. Por acá, por favor. Por acá. Muchas gracias. Antonio. Iniciamos. Muy buenos días. Si nos pudiera abundar, la situación de la inseguridad que está aquí viviéndose a nivel nacional y más aquí en Baja California, ¿cómo puede afectar a la posible atracción de inversión extranjera y nacional? La seguridad es la obligación primordial del Estado, es la obligación principal de los gobiernos federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. En el caso de Baja California, en el pasado tuvimos momentos de una inseguridad lacerante. Afortunadamente en los últimos años hubo una mejora. Sin embargo, pensamos que es una batalla no concluida. Tiene que seguirse dando esa batalla de manera cotidiana. Hoy en día, afortunadamente, no vemos un problema de carácter generalizado. Sin embargo, el nivel de exigencia para nuestras autoridades no debe de cesar, porque, repito, si nos descuidamos, es un flagelo que puede regresar. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes en la sociedad, los observatorios en materia de seguridad pública, los consejos ciudadanos, para que, repito, lo que se ha avanzado, que sí es mucho, sea un bien que se mantenga en el mediano y largo plazo. ¿Y esto cómo ha afectado a la inversión extranjera, a la atracción de inversión? Hoy en día
No pienso que en el caso de nuestra región, digamos, los eventos que se han tenido en materia de inseguridad hayan sido un inhibidor para la atracción de inversión. Desde luego que cada logro que se tenga, cada mejoría en materia de seguridad pública abona al clima de tranquilidad y abona también a hacernos una ciudad más competitiva. Repito, hoy por hoy no me parece que la falta de seguridad que se vive en algunas partes del estado, en algunas regiones específicas, sea un inhibidor generalizado para la inversión. Gracias, Gustavo, perdón, respecto a las elecciones de este año y todo, ¿cuál es la posición de ustedes respecto a los candidatos independientes? No a los candidatos ciudadanos invitados por partidos, no, a las candidaturas independientes, que son las que buscan pues hacerle un contrapeso a la partidocracia. ¿Cómo la ven ustedes? Y si tienen algún programa, yo me acuerdo que tenían el programa de seguir algún candidatos o de tener algún tipo de participación proactiva en las elecciones. ¿Cuál sería a nivel nacional y a nivel local, digo, como presidente nacional? ¿Qué nos podrías comentar de esto? En este año vamos a tener 13 elecciones estatales. En 12 estados se van a renovar incluso los gobernadores, pero tenemos elección, repito, en 13 entidades federativas. Nos parece que el sistema electoral mexicano se va a poner a prueba de nueva cuenta. Estamos confiados en que ese sistema va a funcionar adecuadamente. Y bueno, el hecho de que existan en esta ocasión varios, no sé si son muchos o pocos, pero varios candidatos ciudadanos, me parece que es un ingrediente adicional, a final de cuentas una opción adicional que tienen los ciudadanos para escoger aquella opción que les ofrezca una mejor coincidencia con sus expectativas. No soy los que piensa que todos los candidatos de los partidos son por ese hecho malos candidatos, ni tampoco todos los candidatos ciudadanos por el hecho de serlo tienen garantizados ser buenos candidatos. Yo lo que apuesto y creo es que los electores todos tenemos que tomar la mejor elección, independientemente si es un candidato postulado por un partido o es un candidato ciudadano. Enhorabuena, eso sí, que exista la opción, enhorabuena que haya un nuevo mecanismo para que se puedan registrar esas candidaturas independientes y a final de cuentas lo importante, repito, es que tomemos una elección adecuada, sea un candidato postulado por partido o sea un candidato ciudadano. Y en la Coparmex vamos a estar acompañando este proceso en todo el país donde existen elecciones. Nuestros centros empresariales van a estar invitando a los candidatos, primero para que conozcan la propuesta de la Coparmex y también para conocer sus planteamientos. Acuérdense que la Coparmex fue el pionero a nivel nacional en hacer el primer debate presidencial. Después los hemos hecho ya por muchos años con candidatos a gobernadores, a senadores, a diputados locales y seguramente lo haremos en este año. Gracias, Gustavo. Gerson. Presidente, en el tema que usted expuso ahorita de la ley 3 de 3, ¿qué tan importante va a ser para el país que se logre que esta se vuelva la Ley General de Responsabilidades Administrativas? ¿Y cómo ve el tema aquí en particular en Baja California, que sigue atorada la armonización de la Ley de Transparencia Estatal con la legislación federal? Uno de los grandes retos de 2016, sin lugar a dudas, es contar con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es un sistema que se conforma, lo mencioné hace un momento, por 22 leyes que tienen que ser modificadas. En un tiempo, no voy a decir récord, pero que ya no hay mucho para llevarlo a cabo. Cada una de estas leyes tiene un papel muy importante que jugar. Probablemente una de las más importantes es la Ley de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué digo que es de las más importantes? Porque aquí se va a definir en qué consiste la corrupción. Hoy en día, en materia legislativa, la corrupción es un fantasma en el sistema jurídico mexicano. No está tipificada la corrupción. Si no está tipificada, si no está claramente señalada, difícilmente puede perseguirse. Entonces, la propuesta que hemos puesto varias organizaciones civiles sobre la mesa, Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Fundación Espinosa Iglesias y la Coparmex, junto con un amplio respaldo ciudadano, nos parece que es una propuesta bien estructurada. Tiene el atributo además de que está respaldada por cerca de 302,000 mexicanos con nombre y apellido que han firmado y puesto su credencial por delante para aquilatar esta propuesta. Bienvenidas cualquier otra propuesta que haya desde luego de los partidos políticos, pero lo que sí vamos a estar vigilantes es que no tengamos una ley descafeinada, que no tengamos una ley que no aporte nada nuevo en el combate a la corrupción. Nos preocupa desde luego que la ley de responsabilidades administrativas que se apruebe sea concordante no nada más con la letra, sino con el espíritu de la reforma constitucional y que a final de cuentas tengamos un sistema nacional anticorrupción de verdad. Eso en el plano nacional. En el plano local, Baja California es desafortunadamente uno de los 26 estados
que está llegando tarde a la cita. Tenemos apenas unos cuantos días para contar con una adecuación normativa como lo mandata nuestra Constitución. Se ha hecho en el caso de California un largo camino de consenso en el cual participaron la sociedad civil, participaron varios legisladores, y lo que sería nuestra aspiración que en los próximos días pues los encuentros que haya habido digamos en la concepción desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, de la sociedad civil, puedan finalmente concurrir en una ley o una adecuación, mejor dicho, que cumpla con la exigencia constitucional. Sí, es el gobierno del Estado el que ha entorpecido este proceso, porque ya había una propuesta en el Congreso del Estado de eso de transparencia. En el proceso de formación de las leyes, desde luego intervienen, y qué bueno que así sea, los organismos ciudadanos en los procesos de consenso, desde luego intervienen también los legisladores y tienen su parte también que hacer el Poder Ejecutivo. Lo importante es que a final de cuentas de este contraste de opiniones salga una buena ley. Me parece que nadie podemos decir que tenemos la verdad absoluta. Lo importante es que salga una buena ley, un producto de esta discusión y que a final de cuentas tengamos una ley de avanzada en Baja California. Cosme. Dos preguntas, Gustavo. La primera, todas las de corrupción. Pero, ¿cuál es el proyecto que tiene la Coparmex a nivel nacional para frenar a todos los empresarios que son parte de la corrupción con tal de ganar un contrato para una construcción, para la proveeduría con el gobierno, y ahí viene la corrupción? ¿Cuál es realmente? Porque hablar de corrupción es de dos, ¿no? Y aquí no vemos que le echan toda la culpa al gobierno, pero la iniciativa privada. Y lo segundo, como presidente del patronato de la UABC, se había criticado el hecho de que se había invertido en la bolsa de valores y el dinero venía del patronato y no de la universidad. Me invito acá como Coparmex, pero con mucho gusto respondo ahorita ese tema. El gran problema que tenemos en México es de aplicación de la ley. Para nosotros nadie, ningún político, ningún empresario, ningún ciudadano debe estar por encima de la ley. En la propuesta de ley de responsabilidades administrativas que estamos presentando en conjunto a la Coparmex y otras organizaciones civiles, no se están excluyendo a los empresarios. Es más, por primera vez se está clarificando que son sujetos de corrupción los servidores públicos, pero también los particulares que pueden intervenir en un acto de corrupción. Ahora, déjeme decirle nuestra visión en este sentido. Sí hay casos en los cuales la corrupción proviene de un acuerdo entre un funcionario público y un particular. Claro que existen. Lo que nos preocupa es que cada vez más estamos presenciando en el país lo que podríamos llamar corrupción-extorsión. Es decir, cuando el poder público se utiliza como fuerza para, repito, para forzar, para presionar a que un particular, no necesariamente un empresario, un particular cualquiera, dé una suma de dinero consciente en un acto indebido. En este caso, repito, lo que nos preocupa es que cada vez más encontramos este tipo de conductas por parte de los funcionarios públicos. Pero desde luego, si hay cualquier particular involucrado en un hecho de corrupción, debe ser sujeto a la aplicación de la ley, igual que el funcionario público. No debe haber excepciones. Pero ¿cuál es el? Porque vimos lo de la Casa Blanca, por ejemplo. En la propuesta de ley de responsabilidades administrativas están tipificados 10 diferentes actos que pueden ser materia de corrupción y en ninguno de ellos están excluidos de los particulares. Están dirigidos, así están estructurados para que sea un particular o sea un funcionario público el que intervenga, por igual sean sancionados. No queremos ningún privilegio a los empresarios. ¿Y lo segundo? En el caso de la universidad, debo decirles que solamente 2 instituciones de educación superior públicas del país tienen asegurados su plan de pensiones a más de 100 años, mientras que buena parte de los gobiernos estatales, gobiernos municipales, están batallando para poder sacar adelante sus sistemas pensionarios. Repito, solamente 2 instituciones de educación pública del país sin ningún problema pueden pagar sus pensiones a sus empleados académicos y a sus empleados de labores administrativas. Una de esas instituciones es la universidad. ¿Por qué lo ha podido hacer? Porque ha habido un régimen de inversión responsable, bien estructurado, que año con año incrementa el patrimonio de los trabajadores. Y debo decirles que esto ha sido posible en buena medida porque el patronato desde hace muchos años, no es algo que empezó hace 5 ni 6 años, hace probablemente 20 años, ha venido construyendo un sistema pensionero, repito, que es eficiente. Hoy en día, si un trabajador de la universidad de cualquier nivel pide su jubilación y cumple con requisitos, al día siguiente puede empezar a gozar de su jubilación. Me parece que eso es lo que tenemos que poner en perspectiva, el resultado que se ha obtenido. Año con año ha crecido el patrimonio de los trabajadores y también reconocer
que la universidad ha tenido la fortuna a través de sus trabajadores que como ninguna otra universidad pública del país, sus colaboradores aportan para su retiro. Y esta aportación que hace la universidad por un lado y por otro lado los trabajadores es lo que ha permitido, repito, que gocen de un sistema pensionario ganado a pulso, pero que además es ejemplo a nivel nacional. Pero entonces, ¿el fin justifica los medios? El fin que se tiene es que los trabajadores gocen de una pensión acorde a como está establecido en su contrato colectivo. Los medios que se han utilizado siempre han sido los medios que permite la ley. Los recursos que se inviertan, ténganlo claro, son las aportaciones que hacen los propios trabajadores para sus pensiones, y en ese sentido el mandato que tiene el patronato, que además es supervisado por los propios organismos de la universidad, es precisamente maximizar el rendimiento siempre en un régimen de seguridad. Repito, año con año, sin excepción alguna desde que empezó el plan de pensiones, año con año ha venido creciendo el patrimonio de los trabajadores en su sistema de pensiones. Ahí están los números, son públicos, creo que cualquiera los puede revisar. ¿Eso incluye jugar en la bolsa de valores? No se juega en la bolsa de valores. Los instrumentos de inversión que existen en el sistema financiero mexicano están perfectamente definidos. Son instrumentos de inversión que son emisiones del gobierno federal, fundamentalmente los CETES, por citar un caso, y en ese tipo de mecanismos es en los que se lleva a cabo la inversión. La ley permite la utilización de recursos públicos para jugar en la bolsa de inversión de riesgo. Según yo tengo entendido, ¿no? Mire, lo que le puedo decir a reserva de precisarlo y ver números es que el patrimonio de los trabajadores siempre ha estado garantizado, que tenemos un sistema pensionario ejemplar. Yo creo que pocas universidades pueden jactarse de que cumplen escrupulosamente con sus trabajadores. Repito, a diferencia de lo que pasa en gobiernos estatales, en gobiernos municipales, el día que un trabajador de la universidad de cualquier nivel cumple con los requisitos, ese día puede empezar a disfrutar su pensión sin menoscabo de un solo centavo. Pero la pregunta es, se está jugando en la bolsa, se está poniendo en riesgo capital privado, público. No se está poniendo en riesgo capital público. ¿Pero es legal? Es legal. Cada acto que lleva a cabo el patronato está ajustado a la normatividad interna que tiene la propia universidad. Recuerden que es una universidad autónoma, como tal está regido por su ley orgánica, por su estatuto orgánico, y los actos del patronato se ajustan precisamente a esta normatividad. Gerson. No puede haber es una ganancia. No puede haber ganancia. Gracias a todos.